Qué gusto encontrarnos de nuevo. Soy el profesor Obed Santos Huerta y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavándonos frecuentemente las manos, con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sano. Nuestra sesión se titula Escucho cómo hablas y pienso cómo eres. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Julio Serrano, quien es especialista en sociolingüística y dialectología hispánicas, además sociolingüista de la lengua de señas mexicana, así como investigador en variación fónica y gramatical. Es un placer tenerlo con nosotros, doctor. Muchas gracias, maestro Obed Santos. Es un gusto estar con ustedes con el propósito de identificar los prejuicios asociados a las maneras de hablar el español. Los prejuicios son algo a lo que todos nos hemos enfrentado. Cada uno de nosotros los hemos tenido y también hemos sido blanco de ellos. Por eso es importante poder identificarlos. En este caso, cuando son empleados de manera lingüística. Juntos vamos a revisar la importancia de reconocerlos. Aquí vamos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es investiga la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Reflexionaremos sobre las valoraciones y su relación con el respeto a la diversidad cultural y del lenguaje de los pueblos hispanohablantes. Es un tema de suma importancia en la actualidad, ya que esa diversidad en el lenguaje es también una muestra de todas las posibilidades que tenemos como seres humanos. Se ha dicho que en la lengua está el árbol genealógico de una nación. Por ello, cada palabra es un mundo. Y una de nuestras misiones es respetar y conservar cada uno de esos mundos. Para iniciar, identifiquemos algunos de los prejuicios asociados a la manera de hablar, sus efectos y consecuencias. Reflexionemos juntos acerca de lo siguiente. Seguramente, al visualizar las iconografías, imaginan que estas personas hablan de manera propia a su contexto. Así que es imprescindible que se cuestionen. ¿La apariencia de las personas se relaciona con su manera de hablar? ¿Consideran que los jóvenes y los adultos tienen distintas formas de hablar y expresarse? ¿Alguna vez los han juzgado o etiquetado por la forma en la que hablan? Las respuestas a las interrogantes anteriores seguramente son variadas, porque surgen de la interacción social que cada uno de nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida. No todos nos identificamos con las mismas cosas. Por ello, es importante que reflexionemos por qué juzgamos o estereotipamos a los demás. Como al usar adjetivos como los fresas, el naco, la banda, entre muchas otras formas que lastiman y discriminan, aunque de primera impresión no seamos conscientes de ello. Este tipo de prejuicios, además, afectan la convivencia de los pueblos, sin valorar la riqueza lingüística y cultural que todos aportamos a nuestro mosaico social. Pero antes de entrar en materia, es importante que conozcan qué es un prejuicio y qué es un estereotipo lingüístico. Estereotipo lingüístico es el término que se emplea para una asociación consciente de un rasgo lingüístico con una característica no lingüística, que puede o no responder al uso real de la lengua, según menciona la investigadora Carmen Silva Corbalán en su libro Sociolingüística y Pragmática del Español, como cuando asumimos la forma de que alguien hablará o se expresará simplemente por cómo va vestido. Entre los jóvenes, algunas de las ideas más asumidas son la forma de pensar, aprender y hablar de ciertas realidades de su entorno social. Muchas de estas ideas son compartidas con menor o mayor grado por los otros miembros de la sociedad que están cerca de ellos. Y este tipo de pensamientos refuerza las frases cotidianas. Los padres transmiten a sus hijos, los adultos a los jóvenes y así de generación en generación. Estas diversas formas de lenguaje se convierten en etiquetas sociales que se han impregnado de tal manera que forman parte de la cultura social, misma que no siempre es justa con todos los grupos. Por otra parte, un prejuicio lingüístico es una opinión negativa sobre una persona que se basa en su manera de hablar. Usualmente,
el desconocimiento de la existencia de variedades lingüísticas provoca que muchas personas se formen prejuicios al enfrentarse a variantes del español que no son las que conocen. Doctor Julio Serrano, la primera pregunta obligada sería: ¿usted cómo identifica los prejuicios lingüísticos? Bueno, los prejuicios o ideologías lingüísticas surgen siempre por el contacto entre variantes de las lenguas o entre lenguas distintas, sobre todo cuando existe una relación asimétrica entre ellas. Normalmente son juicios de valor sobre las características de la lengua en cuestión, pero estos juicios abarcan terrenos más allá de la expresión lingüística. También tienen que ver con toda la percepción que se tiene sobre la cultura de los hablantes. Entonces, ¿cómo identificar los estereotipos formados por el estilo del habla? Los estereotipos pueden atestiguarse en el habla cotidiana cuando una persona imita a hablantes de otras variedades. Por ejemplo, también se expresan en los doblajes de películas, de series de televisión, en personajes cómicos, de internet, en televisión, en los memes incluso. Con base en su respuesta, ¿cómo podríamos decir que los prejuicios lingüísticos y estereotipos condicionan la convivencia social? Los estereotipos negativos sí pueden ser muy dañinos, porque caracterizan a los hablantes como seres incompetentes, ignorantes o incluso peligrosos para la sociedad. O puede que los encasille en un rol que no necesariamente es el que desean o tienen pensado cumplir. Es fundamental identificar las acciones o palabras que utilizamos en la vida diaria y que sin darnos cuenta dañan a los demás. Pero sobre todo, ser conscientes de lo imprescindible y benéfico que es para nuestra convivencia y nuestra comunidad aprender a no prejuzgar. Es verdad, de hecho podríamos intentar ofrecer ayuda a quien necesite adaptarse a una nueva forma, ¿no?, del lenguaje. Tal como sucedió en la historia Pigmalión, una obra del dramaturgo inglés George Bernard Shaw, publicada en 1913. En ella acompañamos la travesía de una chica vendedora de flores que nos retrata el efecto social de los prejuicios lingüísticos. Veamos el siguiente video realizado por la alumna Alexandra López Cárdenas. Pigmalión. Esta historia comienza con un profesor de fonética llamado Henry Higgins, quien transcribe a la salida del Covent Garden la dicción de las personas que se resguardan de la lluvia junto a él. Ahí se encuentra a una florista, Eliza Doolittle, quien para ser una señorita, muchos consideraban que hablaba de forma vulgar, que la desentonaba de las demás señoritas, pero destacaba en su manera de vender sus flores. Ella la mira extrañada, preguntándose por sus anotaciones, a lo que él le explica en qué consiste su trabajo. En el mismo sitio se encuentra una señora bastante refinada, la señora Ainsford Hale, junto con su hijo Frederick. Cuando la lluvia termina, cada uno se va por su lado. Higgins decide realizar una apuesta con su amigo el coronel Pirrain, afirmando que a pesar del gran y tan extenso vulgar hablar de Eliza, podría convertirla en una dama en el término de 6 meses. Eliza comienza a tomar clases de dicción y Higgins decide instruirla. Esto para comenzar a corregirla lo más pronto posible, aunque ella no estaba muy segura en ese momento. ¡Híjole! ¿Estás seguro de que llegaré a ser de una de esas muchachitas? Mejor me jalo pa'l tianguis. No, debes comenzar con tus clases. Confío en ti. Lo lograrás. Después de algunas clases infructuosas, Higgins logra convertir a Eliza en una hermosa mujer que dejó a todos con la boca abierta. Su cambio fue sorprendente y ya no quedaba rastro de aquella muchacha que alguna vez fue, logrando gran aceptación por parte de la sociedad que la subestimó tanto. El día en que ella se gradúa, después de ir a la ópera y hablar con todos, Higgins, Pirrain y Eliza vuelven cansados a su hogar. Pirrain se va a dormir y Eliza y el profesor se quedan peleando. Esta pelea termina con Eliza saliéndose de la casa.
y con Higgins desesperado por encontrarla. En ese momento se dan cuenta de que a pesar de que nunca se han amado, no pueden estar separados. Siempre estaré agradecida con usted. Es un excelente instructor. Lo recordaré siempre. Al final, la joven Elisa, quien ahora es una mujer completamente transformada, termina casándose con Frederick Ainsworth Hyde, hijo de la señora Ainsworth, quien había conocido tiempo atrás. Fin. ¿Se dieron cuenta de las barreras lingüísticas a las que se enfrentaba Eliza Doolittle? Gracias a la intervención de Higgins y sus conocimientos en fonética, Eliza logra insertarse entre la alta sociedad londinense en cuestión de meses. Eso nos lleva a preguntarnos sobre nuestro país y las barreras lingüísticas. Doctor, ¿actualmente existe exclusión social en nuestro país a causa de la lengua? Por supuesto. Existe la exclusión de grupos hablantes de lenguas originarias. Según nuestra Ley General de Derechos Lingüísticos, todos los niños, sin importar si provienen de un pueblo originario, sí, deberían tener asegurada su educación en lengua materna, en su lengua materna, compromiso que no se cumple todavía. ¿Y cuáles son los prejuicios y estereotipos asociados a las diferentes maneras de hablar? Bueno, como se ha mencionado, un derecho humano fundamental es a no ser discriminado, sí, ni por nuestra sexualidad, origen étnico, religión y, por supuesto, por nuestra lengua. Entonces, cuando se hacen burlas de alguien por su manera de hablar, se está violando un derecho humano fundamental. Normalmente se asocia a los hablantes discriminados con condiciones no deseables, con la ignorancia o la marginación social, entre otras. Con lo expuesto hasta el momento, tenemos algunas alumnas y alumnos con inquietudes propias de su entorno social. Vamos con la pregunta de Mirel Bernstein Ibarra. ¿Qué recomendaciones nos daría para disminuir la discriminación lingüística? Se trata de respetar la forma de hablar de cada uno de nosotros. Imagínense que se burlaran de ustedes todo el tiempo por la forma en cómo se expresan. ¿Cómo se sentirían? Pues lo mismo ocurre con alguien que recibe burlas o imitaciones, por ejemplo, para lastimarlo, ¿no? Con ello se está violando el derecho de esa persona a vivir en paz y a no ser discriminado. Doctor, ¿a qué se refieren los prejuicios implícitos dentro del entorno escolar? Cuando a un niño se le prohíbe hablar su lengua materna en la escuela, se está violando sus derechos humanos fundamentales. Hay que insistir en ello. De igual manera, si alguien decide burlarse o aislar socialmente a cualquier niño por esas mismas razones, al no asegurarles a los estudiantes un desarrollo adecuado, psicosocial, cognitivo, físico, afectivo, se está cometiendo un acto de injusticia, de desigualdad y de ilegalidad. Así de delicado es. Nos ha detallado claramente lo negativos que pueden llegar a ser los prejuicios. Sin embargo, ¿en qué momento estos se vuelven peligrosos para una alumna o alumno? Los prejuicios se vuelven peligrosos cuando una ideología lingüística, es decir, alguien que piensa que su forma de hablar es superior, ¿no?, impide la convivencia sana y respetuosa entre los hablantes. Debido a las variantes del español, en muchas ocasiones se origina el estereotipo de que en ciertas regiones del país las personas hablan mal. Esto puede ser a causa del uso excesivo de frases, acentos particulares o a la diferencia fonética en ciertos términos o expresiones. No hay forma buena o mala de hablar una lengua. Nuestro entorno y el contexto de habla determinan y guían la forma en que nos expresamos. O sea, mientras en ciertas regiones del país una palabra puede tener connotaciones groseras o chistosas, en otro lugar puede ser de uso normal. Por ejemplo, la palabra plebe en Sonora significa niño, pero en la Ciudad de México refiere a alguien sin educación. Nada que ver un sentido con el otro. Pero ambos son válidos. Eso es lo importante. La identidad social de una persona, como su piel, una discapacidad, preferencia o credo, pueden convertirse en fuentes de prejuicios sociales.
¿cómo se refleja eso en nuestro lenguaje? Hay muchas maneras en que esos prejuicios se reflejan, desde burlas, insultos o aislamiento social, que pueden escalar hasta la violencia física. También el uso de ciertas palabras para hablar de gente con capacidades especiales. Por ejemplo, no existen sordomudos, sino personas sordas. Otro ejemplo, las lenguas originarias son lenguas, no dialectos. Incluso el silencio puede ser violento. No responder o ignorar a alguien puede ser una manera también de discriminar. Hemos detectado un problema, pero también es necesario trabajar en pos de la solución. ¿De qué manera se pueden modificar los prejuicios establecidos por los adultos al momento de educar a sus hijos? Mira, yo pienso que podrían darse talleres para padres en los que un especialista, por ejemplo, un lingüista, puede hablarles sobre las lenguas de México, cómo contribuyen a nuestra riqueza cultural, son parte de nuestro patrimonio. También se debe lograr que sean conscientes los padres de que las lenguas indígenas son muy complejas y sofisticadas, al igual que cualquier otro idioma en el mundo. No existen lenguas más limitadas que otras. Ese prejuicio hay que erradicarlo de una vez y para siempre. En la medida que los adultos comprendan esos principios, los podrán transmitir a sus hijos. Por supuesto, ustedes como alumnos no viven solo en casa. La educación pública, los medios masivos y el contenido que consuman en Internet tendrá un papel fundamental en la erradicación de estos prejuicios. La alumna Erika Aimé Dimas Ibarra quiere preguntarle lo siguiente. ¿Qué papel desempeñan los lugares en los que vivimos, los establecimientos que visitamos y los programas que vemos en nuestra postura para prejuzgar el habla de los demás? Sí, es importante ser críticos con los contenidos que consumimos en nuestra vida cotidiana, en Internet y en las redes sociales. Nuestra postura ante las diferencias con los demás, en cuanto a formas de hablar o de pensar, deben ser muy abiertas y respetuosas. Tú no eres mejor ni peor que yo, solo eres diferente, ¿sí? Tratar al otro como quiero que me traten a mí, es así de sencillo. Los estereotipos negativos son una exageración, es una imagen muy distorsionada de las personas, de sus lenguas y culturas, y debemos eliminarlos por completo para asegurar una convivencia sana y respetuosa. Todo esto nos ayuda a tener una mejor comprensión sobre el punto que estamos abordando en esta sesión. Ahora tenemos al alumno Sebastián Beristain Ibarra. No quisiera excluir a nadie, pero tengo un compañero cuya forma de hablar es diferente a la de los demás compañeros varones. Él es buena onda con todos y trata de ser amable, pero su forma de hablar le ha llevado a recibir burlas y rechazos. ¿Qué puedo hacer para integrarlo al resto del grupo? Todos deben entender que la lengua materna se respeta. No hay lenguas mejores ni peores que otras, solo hay lenguas o variedades diferentes. Cuando se entiende esto, ¿no? Y cuando exista la voluntad de ponerse en los zapatos del otro, de ser empáticos, se empezará a integrar a los alumnos con lenguas o variedades de habla distintas. Ojo, también existe un proceso por lo general inconsciente que se llama acomodación lingüística, que es más fácil que ocurra entre la niñez y los 14 años. Y este proceso hará que esa persona acomode su habla cada vez más a la de la comunidad a la que llega. Entonces, el individuo cambiará su forma de hablar debido a la interacción, pero el grupo que lo recibe también debe respetar las formas de expresión originales de este chico. Escuchemos la pregunta de la alumna Almanelis Rafael Joaquín. Soy de origen étnico y vine a la ciudad junto con mis padres en busca de nuevas oportunidades para mí, pero lo único que he obtenido de las personas son malos tratos y humillaciones por mi forma de hablar el español, cuando mi lengua materna es el ñañú. Vine en busca de nuevas oportunidades, pero las personas no me dan esa oportunidad. Tema gallete, painda, tangagi, abun. Lo que realmente quiero decir es qué puedo hacer para que la gente ya no me mire. Tú tienes el derecho a hablar tu lengua materna y a que se
respete tu forma de hablar también el español. Los que deben modificar su conducta son tus compañeros y tus profesores, no tú. De hecho, tu bilingüismo, ¿no?, que es esa maravillosa capacidad de hablar dos lenguas, te da ciertas ventajas cognitivas que los que solo hablan español no tienen. Esa es una realidad. Con el tiempo vas a ir perfeccionando tu dominio del español. Tú sigue interactuando con libertad y por favor, tampoco dejes de hablar tu lengua materna con tus padres y en tu comunidad. Cuando un compañero se burla de ti, está violando un derecho humano fundamental. Esas prácticas deben erradicarse por completo del salón de clases. Y es una tarea fundamental del profesor que haga todo lo posible por señalar lo dañino que es la discriminación lingüística. Ahora que ya hemos analizado diferentes problemáticas planteadas en la vida cotidiana y que han sido abordadas por nuestro invitado, les proponemos un reto. Piensen en prejuicios y estereotipos lingüísticos vinculados con las diferentes formas de hablar español y reflexionen en torno a las alternativas para evitar estos modelos. Recuerden que hay que fomentar el respeto a la diversidad lingüística y cultural de las comunidades y pueblos hispanohablantes. Registren sus conclusiones y compártanlas con sus familiares y amigos. Quizá ellos tengan algo extra que aportarles. Otra observación por considerar respecto a las variantes de la lengua es que ésta se encuentra en un cambio constante. Por ejemplo, si se comparan las diferencias entre el habla de los jóvenes y la de los adultos mayores, notaremos esas diferencias claramente. Lo mismo si escuchamos a alguien de alguna región del sur en comparación a alguien del norte. En efecto, la capacidad de acoplamiento y variación que tiene la lengua es una de sus características más especiales y valiosas. Escuchemos lo siguiente. Acá en el Monterrey, Nuevo León, las huerquillas, los huerquillos, como todos los del norte, pues hablamos bien curado, la verdad. Y eso, pues es orgullo. Creo que cada parte del país de México tiene su propia forma de hablar, pero ya es una manera, una tradición que no nos la van a quitar. Me da vergüenza cuando estoy en la escuela y escucho que se ríen porque no puedo pronunciar bien el español. No es mi culpa. Y me quiero entregar, pero me rechazan. Como se pudieron dar cuenta, las particularidades de la lengua en una determinada zona geográfica dependen de estas variaciones. Y estas variaciones son perceptibles por los hablantes al escuchar cómo se expresa a alguien que no es de su misma región. Las personas de una comunidad suelen usar una misma variante del español. No obstante, cada persona adaptará esa variante a sus características, como la edad, la profesión e incluso el género. Sin embargo, no debemos creer que las personas con ciertas características deben hablar de una única forma. El habla es una expresión individual y al usarla, el hablante se adecua al contexto en el que se encuentra. Les proponemos un reto para esta sesión. Consiste en realizar un cuadro como el siguiente. En el cuadro registrarán algunas palabras que identifiquen como producto de una variante regional del uso de la lengua. Cada una de las palabras que hayan seleccionado las colocarán en la primera columna. Después, su misión será entrevistar a sus padres, tutores, abuelos o amigos con las preguntas ubicadas en los siguientes recuadros. De esta manera, tendremos una muestra de aquellas palabras que son conocidas por diversas personas y otras que a lo mejor solo son comprendidas en ciertos contextos. Seguramente, las respuestas serán tan diversas como el entorno, la cultura y sobre todo la lengua. Como lo hemos mencionado, cada palabra es un mundo. Recuerden que el aprendizaje esperado de esta sesión fue investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes, con el propósito de identificar prejuicios asociados a las maneras de hablar el español. Doctor Julio Serrano, una vez más, muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo y conocimiento.
Les exhorto a que reconozcamos y valoremos la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. De esta manera, contribuiremos a no generar prejuicios. Evitemos la discriminación que tanto daño ha causado, no solo en nuestra sociedad, sino en el mundo entero. Les invito a complementar su aprendizaje consultando su libro de texto de Lengua Materna 2, realizando las actividades sugeridas. También pueden acudir a materiales extra relacionados con nuestro tema. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos hablado de escucho cómo hablas y pienso cómo eres.